Buenas noches, amadas hermanas y hermanos. Es una bendición una vez más tenerlos con nosotros en este tiempo de enseñanza, como cada martes y jueves. Dios los bendiga de una manera especial por ese amor, por esa fidelidad que ustedes tienen para con este grupo de varones y mujeres adoradores en espíritu y en verdad. Creo que hoy el Señor, como cada martes y jueves, se moverá de una manera poderosa, con unción y poder, y no nos vamos a ir definitivamente igual como hemos llegado. No, nos vamos a ir con esa palabra de fe, de esperanza, de convicción que el Señor nos va a revelar esta noche para gloria y honra de su santo nombre. Amén. ¿Cuántos están preparados para recibir esa palabra poderosa de parte de Dios? Amén. Bendito sea su nombre. Estamos preparados para eso, ¿verdad? Yo les cuento algo. ¿Qué tal les pareció la enseñanza que tuvimos la semana pasada acerca del Señor, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros? Amén. Fue un tiempo de reflexión, ¿verdad? Un tiempo de conocer un poquito más acerca de ese amor tan grande, tan incondicional que el Señor tuvo para con la humanidad, ¿verdad? Si bien es cierto, si nosotros nos ponemos a pensar, son muchos los que no merecían ese sacrificio, los que no merecíamos ese sacrificio de parte del Señor. Pero el Señor no vio lo malo que teníamos, sino que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia envió a su Hijo para darnos una nueva oportunidad de poderlo conocer, una oportunidad de poderlo aceptar en nuestro corazón y una oportunidad de ser salvos, de alcanzar esa salvación, ese perdón de nuestros pecados, esa oportunidad que el Padre nos dio de poder conocer un amor tan perfecto, tan incondicional, tan genuino como lo tuvo el Señor para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo pasaron su domingo de resurrección? En victoria, ¿verdad? En victoria, amén, en victoria, porque nuestro Dios resucitó. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo, sentado a la derecha de nuestro Padre. Venció a la muerte, venció a las tinieblas, venció al mundo. Jesucristo está vivo para la gloria de Dios, amén. Bendito sea nuestro Señor. Hoy día tenemos una enseñanza muy bonita. Hoy día yo le pedí al Señor que nos revele una palabra linda para poder nosotros edificarnos como cada martes y jueves, y yo sé que el Señor lo hizo. Amén. Y esta palabra que hoy vamos a leer, que hoy vamos a compartir, es una palabra muy poderosa que nos va a ayudar bastante a poder edificar nuestras vidas. Amén. Se trata de dos siervos del Señor. Hoy día vamos a hablar de dos siervos. Eran partner ellos, eran equipo, eran íntimos, iban por una misma causa. Eran dos. ¿Ya? Les voy dando pistas a ver ustedes qué me dicen. Eran dos ellos, ¿ya? Eran dos. Uno de ellos era un hombre muy conocido por su ímpetu, por su forma de llevar las cosas, que en lo que creía él era íntegro, él iba por lo que creía. Pablo. ¿Ya? Pablo es uno de ellos. ¿Quién fue su Pablo y? No, había uno que estaba con él en un tiempo de angustia, de aflicción. Pablo y Timoteo también estuvo por ahí, pero no es exactamente quien lo acompañó en ese tiempo de angustia y tribulación. Estaban en un lugar encerraditos. Pablo y su nombre empieza con sí. Pablo y Silas. Silas, amén. Hoy día vamos a hablar acerca de Pablo y Silas. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de Pablo y Silas. Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que eran dos siervos del Señor. Amén. Eran dos siervos del Señor que habían sido enviados a muchas ciudades a predicar la palabra de Dios. Amén. Habían ido a predicar la palabra de Dios. Dice que cuando llegaron a un pueblo encontraron a un amigo llamado Timoteo. Encontraron a un amigo llamado Timoteo. Y Timoteo los acompañó. Ojo, para que Timoteo acompañe a estos dos hombres de Dios, a estos dos siervos de Dios, dice que Pablo había escuchado hablar acerca de Timoteo cosas muy buenas.
Dice que había escuchado de un discípulo. Dice que de alguien que le había enseñado. Dice que había escuchado hablar de un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de un padre griego. Miren, no había matrimonio perfecto, pero aún de la imperfección Dios saca algo bueno. Amén. Dios saca algo bueno de lo imperfecto. Lo imperfecto era porque no eran dos judíos los que habían tenido un hijo. Era un inconverso y una creyente la que había tenido un hijo. Y este hijo se llamaba Timoteo. Y Timoteo los acompañó un cierto tramo de las ciudades a donde ellos iban. Amén. Y dice que ellos pasaron por distintas ciudades. En algunas ciudades se quedaban a predicar el evangelio y en otras el Espíritu de Dios les ponía en el corazón que no lo hagan. Amén. Miren qué hombres tan alineados que estaban a Dios. Miren qué siervos tan alineados que estaban a Dios, que sabían escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos escuchamos la voz del Espíritu? Yo creo que todos en algún momento lo escuchamos, pero la pregunta del millón es, ¿cuántos le obedecemos? Esa es la pregunta del millón. Todos podemos escuchar. Hermana, yo escuché al Espíritu Santo, me dijo, dobla a la derecha, pero yo dije, no, mejor me voy por la izquierda. Todos podemos escuchar al Espíritu Santo. No lo hagas, pero sin embargo, lo hacemos. Son dos cosas muy distintas. Escuchar la voz del Espíritu y la más trascendental en nuestra vida cristiana, obedecerla. ¿Cuántos obedecemos la voz del Espíritu? Es muy fácil decir, hermana, sí, yo he escuchado al Espíritu, pero ¿le hemos obedecido? Cuando el Espíritu puso en tu corazón, comparte lo que tienes con aquel hombre, con aquella mujer. Ay, Señor, no me ha hablado el Espíritu. Creo que ha sido el enemigo que quiere que yo haga eso. Y lo confundimos, ¿no? Porque no queremos someternos a la voz del Espíritu. Porque está yendo en contra de lo que nosotros queremos hacer. Y como está yendo en contra de lo que queremos hacer, mejor no, nuestra salida es el enemigo, nuestro adversario. Él está poniendo voces en mi mente. Y confundimos y nos perdemos lo más grandioso, que es la unción del Espíritu, el obrar del Espíritu en nuestras vidas y las bendiciones de Dios que trae la obediencia. Así es que hoy vamos a aprender a través de estos hombres cómo el Espíritu habla y cómo el Espíritu se mueve y lo que desarrolló en ellos. Amén. Dice que ellos se fueron por distintas ciudades. Hubieron ciudades en las que el Espíritu le ponía, no, acá no se habla de Dios. Puedes ir avanzando y acá sí. Puedes ir yendo, acá tampoco, decía el Espíritu. Sigan caminando, acá no, acá sí. Y dice que ellos obedecían al Señor. Obedecían al Espíritu de Dios. Obedecían. Pablo y Sila eran hombres que se sometían a Dios. Por eso Dios los llevó a otros niveles espirituales. Por eso Dios hizo cosas maravillosas y grandiosas en ellos. Seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. Hermana Ceci, entonces, si ellos eran de carne y hueso como nosotros, hombres terrenales, mujeres terrenales, o sea, hombres, seres humanos, entonces, ¿qué nos falta a nosotros para hacer lo que ellos hacían? ¿Qué nos debe faltar? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos puede faltar? Amén, hermana Olguita. Obediencia. Eso nos falta. Muchas veces nos está faltando obediencia, como ellos lo hacían. ¿Ok? Vamos a esta porción de la palabra para ver lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Dice que Pablo, antes de que él llegue a este lugar donde vamos a ver cómo se desarrolla toda la historia, dice que Pablo tuvo un sueño.
Y en esa revelación, en esa visión que Pablo tuvo, había un hombre macedonio que estaba en sus sueños y le pedía ayuda a ellos. Dice que en ese sueño, en esa visión que Pablo tuvo antes de llegar a este lugar, a Filipos, antes de llegar a Filipos, dice que Pablo tiene una visión y ve a un hombre de Macedonia, que le decía suplicando, pasa por Macedonia, por favor, y ayúdanos, le decía. En la visión que Pablo vio eso, que un hombre le decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y dice que Pablo, al despertar, al darse cuenta, dice que enseguida se dispuso a ir con Silas hacia Macedonia, porque estaba seguro que el Espíritu de Dios lo estaba llamando a anunciar el Evangelio en ese lugar. Porque el Espíritu de Dios le estaba mostrando que en ese lugar había necesidad. Le estaba mostrando que en ese lugar donde ese hombre clamaba suplicante que pasen por esa ciudad para que ellos lleguen ahí, era que había mucha necesidad de conocer, de recibir la palabra de Dios. Mucha necesidad. Y yo les cuento ahora, estos últimos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, hay mucha necesidad de la gente por conocer a ese Dios en el que tú y yo creemos. Pero hay pocos obreros, hay pocos siervos que están dispuestos a hacer lo que Pablo y Sila hicieron para llevar el evangelio del Señor a todo aquel que lo necesita. Hoy Dios nos va a revelar a través de su palabra y a través de estos hombres lo que el Padre está buscando, lo que los siervos de Dios tienen que estar dispuestos a hacer y por lo que los siervos de Dios pasan a diario. Amén. Vamos entonces a Hechos 16, del 11 en adelante. Del 11 al 40 creo que es. Sí, del 11 al 40. Es un poquito largo nuestra enseñanza del día de hoy, pero les aseguro que el tiempo que ustedes estén conectados recibiendo esta palabra va a ser de mucha edificación para sus vidas. Y les pido que estén atentos, por favor, no se distraigan con las pantallas, no se distraigan con nada. Estén atentos, porque como les mandé en el mensaje, hoy es una cita que tienes ¿con quién? ¿Con quién tienes la cita? Amén, hermano Olguita, con el Padre. Tenemos una cita con el Padre. El Padre está en medio de nosotros. Y lo único que quiere papá es que estemos atentos, que estemos conectados para poder recibir lo que Él ha preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Listo. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así. Ya les dije, ¿verdad? ¿Cuál era? Era Hechos 16 del 11 al 40. Anótenlo bien. Dice la palabra de Dios. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Samotracia, dice, Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de allí fuimos a Filipos. Miren lo que empieza Pablo contando. Pablo empieza diciendo cuál fue el recorrido para llegar ¿a dónde? A Filipos. No fue sencillo su recorrido, porque se embarcaron en Troas. Dice que fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente, quiere decir que los viajes eran largos, ¿verdad? Dice que al día siguiente prosiguieron a Neápolis. Y de allí, y de Neápolis llegaron recién a Filipos. O sea, no fue sencillo ir del lugar en el que estaban hacia Filipos, ¿verdad? No fue sencillo, porque tuvieron que viajar de un día para el otro y recién llegar a otra ciudad y de esa ciudad llegar recién a Filipos. Quiere decir que estos hombres estaban preparados
para hacer eso. Tenían el corazón dispuesto para poder atravesar esa travesía que demandaba ir hacia el lugar que había el Espíritu Santo que les había provisto llegar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí estamos atentos, ¿no? Ok, entonces dice que ese caminar no fue nada sencillo, demandó de tiempo, demandó de todo, de esfuerzo, de todo. ¿Qué más dice? Llegaron a Filipos, dice, y allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Filipos era la provincia, la ciudad principal de la provincia de Macedonia. ¿Amén? Ya. Volvamos a lo que les estaba comentando. Cuando Pablo tuvo esa revelación acerca de que un hombre de Macedonia suplicante le decía, ayúdennos, era de esta ciudad, ¿verdad? De esta ciudad a donde ellos llegaron, era de Macedonia. El Espíritu ya los había preparado y les había revelado hacia dónde tenían que ir. Para que el Espíritu hiciera eso, quiere decir que ellos tenían una conexión con el Padre y con el Espíritu de Dios. Amén. Que dirigían sus pasos, que les mostraba el camino por donde debían de ir. Una de las cosas que estos hombres de Dios nos están enseñando es que nosotros debemos de caminar dirigidos por el Espíritu de Dios. Ellos no dijeron, lo estamos haciendo a nuestra manera, me parece, creo que acá debemos de ir, que acá debemos... No. Cuando ellos deciden ir a Macedonia, a Filipos, cuando deciden ir para allá, es porque el Espíritu les trae una revelación y les muestra hacia dónde debían de ir. Y es como muchos hijos de Dios no suelen vivir. Viven por sus propias decisiones, por sus propias intuiciones, por su propio deseo de caminar a su manera, mas no guiados por el Espíritu. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Cuando somos guiados por el Espíritu, estamos teniendo la aprobación, el respaldo, el cuidado y la guía de Dios mismo. ¿Y Dios se equivoca? ¿Dios nos dirige mal? No, ¿verdad? Dios no se equivoca y los caminos del Señor son rectos y perfectos, dice su palabra. Y eso es una de las cosas que hoy el Espíritu nos revela, que ellos caminaban por el Espíritu. Dice, la provincia de Macedonia, en esa ciudad tuvimos algunos días, estuvieron algunos días en Macedonia, dice la palabra de Dios. Estos varones de Dios estuvieron unos días en Macedonia. Dice, un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí en Macedonia había un lugar específico, donde ellos lo mencionan, el río, donde se hacía la oración. Los días de reposo iban a ese lugar a orar ¿a quién? A Dios, amén, iban a orar a Dios en ese lugar. Dice, allí nos sentamos y tratábamos conversaciones con las mujeres allí reunidas. ¿Quiénes eran las personas que estaban en el río donde se hacía la oración? Las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Las mujeres dicen que eran las que estaban en el río donde se hacía la oración. Entonces la palabra de Dios afirma una vez más, confirma una vez más, que somos las mujeres las que tenemos esa necesidad de constantemente estar conectadas con el Señor. Cuando Eva pecó, el Señor le dijo algo, y pondré enemistad entre tú y su simiente.
La consecuencia de ese pecado fue que íbamos a tener una lucha muy grande con nuestro adversario, el enemigo. Y por esa consecuencia es que nosotras tenemos que ser dependientes de nuestro Dios. Estar en oración constantemente. Y dice la palabra de Dios que estos hombres llegaron al río donde se hacía la oración y allí nos sentábamos y tratábamos conversaciones con las mujeres que allí estaban reunidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mujeres en oración reunidas como lo estamos nosotras aquí, nosotros con nuestros hermanos aquí, reunidos en oración. ¿Qué más dice? Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia. Miren que entre todas las mujeres que estaban, dice que había una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Mire que el Señor tocó el corazón de esta mujer. ¿Fue de cualquier mujer? No, ¿verdad? Fue de una mujer que conocía a Dios, que adoraba a Dios. La palabra dice que era una mujer que adoraba a Dios. No solo lo amaba, sino lo adoraba, lo veneraba, lo honraba, lo amaba. Era una mujer que adoraba a Dios, dice su palabra. Y dice que tocó el corazón, dice, y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Ella dio cabida a lo que Pablo decía. Ella afirmaba lo que Pablo decía. Ella confirmaba lo que Pablo decía, dice su palabra, porque tocó Dios el corazón de esa mujer. Amén. ¿De cuántas de nosotras el Señor puede tocar nuestros corazones para que nosotras hablemos y secundemos a las personas que hablan de Dios? Va a tocar el corazón de toda aquella mujer que adora a Dios, que adora a Dios. Esa mujer que adora a Dios va a ser tocada por el Señor para hacer grandes cosas, para dar gloria de su nombre. La mujer que adora a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nosotros nos sentimos obligados a quedarnos allí. Miren, después que ella y su familia fueron bautizados, estas eran personas que adoraban a Dios, dice la palabra. Personas que adoraban a Dios y a la vez fueron bautizados por el Espíritu de Dios. Eran personas que adoraban a Dios, por eso se sometían a todo lo que Dios establecía. Y es por eso que ellos se bautizaron cuando ella y su familia, no solo ella, ojo, ella y su familia fueron bautizados. Dice que suplicantes les dijeron a ellos: si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédanse allí. Mira qué desafiante lo que ellas dicen, ¿verdad? Les dicen a estos dos siervos del Señor, que son ministrados por el Espíritu de Dios, les dicen, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, si ustedes ven en mí mi fidelidad a Dios, o sea, que le obedezco, que lo oigo y lo obedezco y pongo por obra lo que el Señor me dice, si ustedes ven que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Si ustedes ven que yo soy correcta, que yo soy íntegra, que yo amo al Señor y que creo en lo mismo que ustedes creen, entonces vengan a mi casa y quédense allí. ¿Y qué dijeron ellos? Nos sentimos obligados a quedarnos ahí. ¿Qué quiere decir? Que ellos vieron que todo lo que ella decía que era, en verdad lo era. Y por eso que ellos se sintieron obligados a quedarse ahí, dice la palabra de Dios.
Dice 16, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, ¿a dónde se dirigían? Al lugar de oración. Dice, salió a nuestro lugar de oración una joven adivina. ¿Quién salió? Una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de mucha ganancia. Miren, era una mujer muy buena en lo que hacía, en adivinación. Era muy buena en lo que hacía. Y dice que eso le traía mucha ganancia. ¿A quién? A sus amos. Ganancia, eso puede ser ganancia buena o ganancia deshonesta. ¿Cómo sería? Ganancia deshonesta, ¿verdad? Porque ella practicaba la adivinación, tenía un espíritu de adivinación en su vida. Y Dios dice que Él aborrece esas cosas. ¿Ven? Dice, entonces, dice que la joven venía tras nosotros. Miren lo que Pablo narra. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba. Miren lo que gritaba esta mujer. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Qué poderoso es esto. Qué poderoso es lo que el Espíritu de Dios puede hacer en cualquier corazón que a Dios le plazque usar. Era una mujer que practicaba la adivinación. Era una mujer que hacía lo que a Dios no le agradaba, lo incorrecto. Pero era una mujer que tenía mucho respaldo y mucha credibilidad en ese pueblo. Entonces, como el Espíritu de Dios es estratega y el Espíritu de Dios sabe cómo cautivarte y cómo atraer a la gente a que crea en ese Dios viviente que tú y yo creemos, usó la vida de esta mujer. Usó la vida de esta mujer para que ella, detrás de estos varones de Dios, vaya gritando con voz en cuello que decía, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Si es que la divina del pueblo decía eso, ¿la gente iba a creer o no iba a creer que ellos eran lo que ella decía? Amén, iban a creerlo. Y el propósito de Dios se iba a cumplir, dar a conocer a sus hijos que había enviado a predicar salvación en ese lugar. Y el Espíritu usó la vida de esa mujer. Así es que no te sorprenda cuando tus enemigos, los que alguna vez practicaron maldad, hablen cosas maravillosas de ti. Sean ellos los que te honren, los que en vez de decir cosas negativas comiencen a decir cosas positivas de ti sin ellos entender qué está pasando. Y es que el Espíritu de Dios se mueve en el corazón de quien a Dios le plazca. Y la honra y la gloria siempre va a ser para el Padre. ¿Qué más pasó? Dice, esto lo repitió durante muchos días. ¿Lo dijo una vez? No, el Espíritu la tocó para que ella lo repitiera muchos días. ¿Y por qué creen que lo hizo para que lo repitieran muchos días? Para que la gente lo crea, lo escuche y lo crea y se convenza que eso es así, que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que venían a anunciarles el camino de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor va a usar aún a tus enemigos para que den testimonio de quién eres tú para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Dice que esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó.
Miren, lo que algo puede ser de bendición puede llegar a ser molesto en algún momento. Y Pablo se dio cuenta de algo muy importante. Pablo se dio cuenta de algo muy importante. Que quien estaba a ellos hablándole y diciéndole y repitiéndole lo mismo, era un espíritu que como se manifestó, ustedes saben del espíritu ganadero que le dijo, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? Le dijo al hombre que estaba endemoniado, ¿se acuerdan? El hombre que estaba endemoniado no le habló a Jesús y le dijo, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra mí? De la misma manera este espíritu se estaba manifestando. Y lo que Pablo hizo no fue enojarse contra lo que él decía de que ellos eran hijos de Dios. Lo que Pablo decía era que ese espíritu la tenía ella poseída. Él sabía quién era ese espíritu. Pablo lo sabía. Pablo sabía que ella estaba en cautiverio, que ella estaba esclavizada por un espíritu inmundo. Si bien el espíritu había tocado su vida, el espíritu de Dios había tocado su vida de esta mujer para que la gente creyera a través de su boca que ellos eran siervos de Dios, que ellos eran hijos de Dios, a Pablo le molestaba lo que había en ella, ese espíritu que había en ella que le hacía operar en contra de lo que Dios establecía de adivinación. Y dice que se molestó contra ese espíritu y le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno. Miren esta palabra poderosa que el Señor hoy nos enseña. El Señor hoy nos dice, Pablo dice que volteó, se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, ¿se lo dijo a ella? No, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Eso está en 2 de Corintios 10:4. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Amén. Por eso es que Pablo le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. ¿Qué demostró tener Pablo en ese momento que dio esa palabra? ¿Qué demostró tener? Número 1, ¿qué demostró tener? Autoridad. Autoridad de Dios. Tuvo autoridad porque él creyó, él confió, él supo y él estaba seguro de la autoridad que Dios le había delegado a él como siervo de Dios, como hijo de Dios. Y es la misma que Dios nos ha dado a ti y a mí. Es la misma. Es la misma autoridad, porque no son tus fuerzas, es tu fe, es tu creer que el nombre de Jesús tiene poder. Es creer eso. Es creer que Dios te delegó autoridad. Y dice que él dijo, no dijo en el nombre de Pablo o en el nombre de Juanito, de Pepito, no. Él dijo, en el nombre de Jesucristo, puso a quién primero, la autoridad de Dios. Luego dijo, te ordeno la autoridad que Dios le delegó. Te ordeno, salgas de ella. ¿Y qué dice la palabra que sucedió? La palabra dice que sucedió en ese momento y al instante el espíritu inmundo, ese espíritu inmundo que estaba en ella, dice que ese espíritu la abandonó, se fue, salió de ella, huyó de ella. ¿Cuántos de nosotros nos hemos atrevido a echar fuera esos espíritus? ¿Cuántos de nosotros hemos ejercido esa autoridad en el Señor? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Nos hemos atrevido. Hemos tomado esa autoridad como hijos de Dios.
Y en el nombre de Jesús hemos reprendido y hemos echado fuera ese espíritu. Si Pablo lo hizo con un espíritu de adivinación, ¿podemos hacerlo contra un espíritu de enfermedad? ¿Podemos hacerlo contra un espíritu de rebeldía, de odio, de resentimiento, de rencor, de amargura, de pleito, de contienda, de altivez, de orgullo? Amén, sí lo podemos hacer, porque no es nuestras fuerzas, es la autoridad que nosotros tomamos con el poder de Jesucristo que tiene sobre todo espíritu inmundo. Porque es nuestro Señor el que opera. Amén. ¿Qué más dice? Y dice que al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, apedrearon a Pablo y a Silas y lo presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Miren lo que sucedió. Miren lo que sucedió en este momento. ¿Pablo hizo algo malo? No, ¿verdad? Pero los amos codiciosos, ambiciosos, los amos que estaban cegados por lo malo, dice que lo primero que hicieron al ver que iban a perder sus ganancias, porque se dieron cuenta que ese espíritu de adivinación salió de esa mujer, al ver que perdían ganancias, dice que ellos lo empezaron a apedrear a Pablo y a Silas. Y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. ¿Qué quisieron hacer? Los agredieron, los humillaron, los acusaron y los llevaron a la plaza pública, dice, a la plaza pública, donde todos los veían, donde todos tenían sus miradas puestas en ellos, donde estaban expuestos a que cualquier cosa les pasara. Mi pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a esto? ¿Estamos dispuestos a hacer lo bueno y que nos pase lo malo? ¿O es que siempre vamos a tener la pregunta, la famosa pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué a los buenos le va mal y a los malos le va bien? Porque eso se podría preguntar, ¿verdad? Porque eso ellos podrían haberle dicho al Señor, Señor, pero hemos hecho algo bueno, ¿por qué nos pasa esto? Señor, pero si le hemos sacado el demonio, le hemos sacado esos espíritus inmundos a esa mujer, le hemos hecho libre, ¿por qué nos pasan esto? ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos avergüenzan? ¿Por qué nos apedrean? ¿Por qué nos llevan? Y es la pregunta que muchos hijos de Dios se hacen. ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo hago las cosas bien? ¿Por qué es que si yo me esfuerzo, por qué todo me va mal? ¿Por qué las cosas me van así? ¿Por qué yo no puedo tener lo que pido, lo que anhelo, lo que deseo? ¿Por qué me pasan cosas malas si hago cosas buenas? Les voy a dar la respuesta. Vámonos a Juan 16:33. Juan 16:33. Les recuerdo las palabras de Jesús para que no se aflijan y su fe se desvíe en estos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. El Señor les habló a sus discípulos y les dijo a todo el mundo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién vamos a tener paz? ¿Dónde vamos a encontrar la paz? Amén, gloria a Dios, en el Señor. En Él vamos a tener la paz. En Él vamos a encontrar la paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo sufrirán, tendrán dolor, pasarán situaciones difíciles.
Yo no les estoy prometiendo una vida perfecta. Yo no les estoy prometiendo una vida solo de gozo y de alegría. Yo les estoy diciendo que en ese mundo donde ustedes viven ahora, por este tiempo, van a tener aflicciones. Van a pasar cosas difíciles, dolorosas. Pero te doy la salida para eso. Pero confíen en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en el Señor, a pesar de esos momentos de aflicción, vamos a entender y vamos a encontrar esa paz que sale de todo entendimiento. Porque es el Señor el que va a tener cuidado y control de nosotros pese a cualquier situación. Miren quiénes eran lo que estaban pasando esa aflicción. Pablo y Silas, siervos del Señor, hombres de fe, de convicción, hombres que le servían al Señor y eran guiados por el Espíritu, a donde el Espíritu quería que sean guiados. Eran hombres que le servían al Padre, pero aún ellos pasaban aflicciones. Aún ellos pasaban tribulaciones, porque creo que para nadie era una diversión, para nadie creo yo que era una diversión que los apedreen. ¿O cuántos de ustedes estarían felices cuando los están apedreando? De repente acá hay alguno que le gustaría ese dolor de repente y estaría feliz, no lo sabemos, ¿no? A nadie le gustaría ser apedreado, ¿verdad? A nadie le gustaría pasar por esa situación, que sea avergonzado, expuesto. Dice que ellos fueron llevados a la plaza, donde todos los veían. Los humillaron. No solo los maltrataron físicamente, sino también emocionalmente y públicamente. Mi pregunta es, ¿ellos lo merecían? ¿Hasta ahí hicieron algo malo para que se merezcan eso? No, ¿verdad? Ahí está tu respuesta. No es que a los buenos le pasan cosas malas. Es que dice el Señor que por amor a su nombre vamos a padecer. Pero la recompensa que Dios tiene preparado para ti y para mí, aún en esa aflicción o aún en esa tribulación, es algo que ni siquiera tu mente lo ha podido imaginar. Es esa salvación eterna, ese gozo eterno que el Señor nos ha prometido a su lado. Es esa morada que el Señor se adelantó a ir a prepararla para que tú y yo algún día lleguemos a ese lugar. Hay muchas cosas que quizás tú y yo nos merecemos pasar. Hay muchas cosas que quizás en nuestra vida no nos hemos merecido pasar. Pero si a pesar de nuestra aflicción y nuestra tribulación, hemos confiado en el Señor, hemos buscado al Señor, tenlo por seguro que tu recompensa será mayor para la gloria del Rey. Amén. ¿Qué más dice? Allí, ante los magistrados dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad. Miren lo que dijeron. Estos judíos andan alborotando nuestra ciudad. ¿Y Pablo y Silas habían dicho algo? ¿Habían alborotado la ciudad? No, ¿verdad? ¿Quién era la que alborotó la ciudad diciendo que estos eran siervos del Dios Altísimo? ¿Quién había sido? La mujer, ¿verdad? La que había estado con ese espíritu que ellos reprendieron y lo echaron fuera. Había sido esa mujer la que había estado alborotando la ciudad. Ellos habían estado tranquilos. Ellos habían estado conversando en el lugar de oración con las mujeres que allí estaban. Ellos no habían causado ningún problema. La que había alborotado la ciudad era la divina, que había estado usada por el Espíritu de Dios, había estado días proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. ¿Qué más dice? Dice, y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Miren lo que les dice. No solamente dice que estaban alborotando la ciudad, porque estaban enseñando costumbres
que los romanos no practicaban. Amén. Que los romanos no practicaban, dice. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y le ordenaron que se les azotara con varas. Miren lo que les pasó a Pablo y a Silas por echar fuera ese espíritu inmundo que esa mujer tenía. Cuando tú te decides hacer algo bueno para el Señor, para que el Señor sea glorificado, tu enemigo, el adversario, se va a levantar en contra de ti. Se va a levantar en contra de ti. ¿Y sabes por qué Dios va a permitir ciertas cosas como lo permitió con Job? ¿Por qué Porque, ojo, yo les digo algo. Acá dice que todos le rasgaron la ropa y le ordenaron que los azotaran con vara. O sea, era algo doloroso. Era algo cruel lo que esa gente quería en contra de Pablo y Silas. Y yo les digo algo. A Dios no le costó nada mandar un rayo y desaparecer a todos los que contra sus hijos se estaban levantando, ¿verdad? No le costó nada al Señor. Pero hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida, no para vernos sufrir, no para verte llorar, no para verte desesperado, no para verte angustiado, sino las permite para hacerte más fuerte, más valiente, para saber perseverar, para saber permanecer y para que tu fe, tu convicción y tu amor crezca aún más en ese Dios todopoderoso al que tú y yo servimos. Dios no permite las cosas para que tú sufras. Así es que quítate de la cabeza ese engaño que Satanás ha puesto en tu mente. Cuando el Señor permite que sucedan cosas a tu alrededor, es porque te quiere más fuerte que nunca, es porque te quiere más valiente que nunca, es porque te quiere convencido más que nunca en tu fe que tienes en ese Dios que venció a este mundo. Porque lo que Dios quiere hacer contigo va a sobrepasar todo entendimiento humano. Y los que te vieron azotados, los que te vieron con tus ropas rasgadas, los que ordenaron mal contra ti, van a ver de dónde Dios te va a levantar y cómo Dios en tu vida se va a glorificar para gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor obra de esa manera? Bendito sea el nombre del Señor. Que no te aflija la situación que estás pasando, que no te aflija ese dolor que estás experimentando. Quizás te han azotado con vara, te has sentido azotado con vara, quizás te has sentido desnudo, abandonado, solo en medio de todos. Quizás te han humillado, te han causado dolor, pero el Señor ahí está contigo. Y miren lo que el Señor ha hecho en estos hombres. Dice que y les ordenaron que se les azote con varas. Dice, después de darle muchos azotes, ¿cuántos azotes le dieron? ¿1, 2? Muchos azotes. Después que le dieron muchos azotes, o sea que tu dolor o tu sufrimiento puede venir una tras de otra, una tras de otra. No salgo de una, hermana, y me meto en otra, y sigo en la otra, y sigo en la otra, hermana, y parece que nunca voy a salir de este tiempo de tribulación, de aflicción. Parece que no pasa nada a mi alrededor. Sigo orando y no veo nada, hermana. Pablo y Silas recibieron azotes, dice la palabra de Dios, recibieron muchos azotes. No fueron ni 1 ni 2, fueron muchos. ¿Qué más dice la palabra? Dice, después de darle muchos azotes, ¿a dónde los arrojaron? Los arrojaron en la cárcel y les ordenaron al carcelero que los mantuviera
constantemente vigilados. Miren, no bastaron los azotes que le dieron, los muchos azotes que le dieron, sino que luego los enviaron ¿a dónde? ¿A dónde los enviaron? A la cárcel. A ese lugar donde están solos, a ese lugar donde los privan de su libertad, a ese lugar donde pasan sufrimiento, a ese lugar donde están alejados de todos sus privilegios, de todas las bondades y de toda esa libertad que tienen para hacer y deshacer como ellos querían. Los arrojaron a la cárcel. Y no solo bastó con eso, sino que le ordenaron al carcelero mantenerlos vigilados, porque aún en el fondo de esas personas sabían que ellos eran siervos, hijos de un Dios altísimo, del cual habían escuchado hablar. Ojo, porque ¿por qué es que van a pedir que te vigilen si no causas ningún peligro? Si no causas ni nada de lo que ellos tengan que preocuparse. ¿Por qué te van a tener vigilado? Porque sabían lo que Dios podía hacer en favor de ellos. Por eso el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabe que si la palabra llega a tu vida, y tú decides creer esa palabra del Señor, el Señor te va a levantar y te va a poner en ese lugar que Él ha decidido ponerte. Y el enemigo tiene miedo de eso. El enemigo tiene miedo que en tu vida se manifieste el poder de Dios. Por eso que está como león rugiente vigilándote. ¿De dónde lo agarro? ¿De dónde lo hago caer? ¿De dónde lo desanimo? ¿De dónde lo llevo a depresión? ¿De dónde lo llevo a angustia? ¿De dónde lo llevo a desesperación? ¿De dónde lo llevo a alejarse de Dios? ¿De dónde? Te mantiene vigilado. Porque sabe que si la palabra de Dios llega a tu vida, porque si sabe que esa esperanza, esa gota de esperanza llega a tu vida, al Señor le bastará para sacarte del lugar en el que estás. Al Señor le bastará para levantarte de donde tú has caído, de donde tú te encuentras. Por eso que lo tenían bien vigilado a Pablo y a Silas. Le ordenaron específicamente al carcelero, le ordenaron que los mantuviera constantemente vigilados. Constantemente, que no lo dejaran de mirar, que ahí estén atentos. ¿Qué más le dijo? Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. Mira, ¿ve? ¿Qué tanto miedo tenía el carcelero de que ellos algo podían hacer? Dice que los puso en el último calabozo, en el último. Y ahí encima les amarró, dice, los pies, les sujetó los pies con el cepo. O sea, que les puso algo pesado en el pie para que ellos no se movieran, para que ellos no pudieran huir, no pudieran escapar. Y así es como el enemigo te tiene. Te ata los pies a un cepo para no dejarte salir de esa depresión, para no dejarte salir de esa angustia, para no dejarte salir de esa enfermedad, de esa tribulación, de esa aflicción. Te tiene agarrado del pie el enemigo. Te tiene atado del pie. Con ese resentimiento, con esa falta de perdón, con esa amargura, con ese rechazo que no olvidas, con esa ofensa que no has pasado por alto, con ese dolor que hay en tu corazón, con esa decepción. Con todas esas cosas, el enemigo te tiene sujetado de los pies con el cepo, en el cepo. Y no te deja salir de esa cárcel. Y no te deja salir de esa esclavitud, de ese cautiverio. Y es por eso que te preguntas a cada rato, ¿por qué todo me va mal? ¿Por qué no veo la gloria de Dios? ¿Por qué no veo las bendiciones de Dios?
¿Por qué mis oraciones no son respondidas? Porque estás en la cárcel. Todavía sigues siendo esclavo. Porque todavía sigues trayendo cosas del pasado a tu presente. Y no eres capaz de despojarte de las cosas que a Dios no le agradan. Por eso el enemigo te tiene sujeto de ahí. Y es por eso que no ves una sanidad en tu vida o en la vida de las personas por las que tú oras. Es por eso que no ejerces esa autoridad que Dios te ha dado, porque sigues trayendo en tu corazón ese pecado que te ata a vivir cautivo del enemigo. Es por eso que te cuesta tanto obedecer al Señor, porque tienes una lucha contra lo espiritual y lo carnal, y no eres libre de ese cautiverio. Es momento de despojarnos. Es momento de salir de esa cárcel. Es momento de sacarnos el cepo de los pies y de empezar a vivir de victoria en victoria para la gloria de Dios. Dice que ellos estaban de sus pies sujetados. Dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos escuchaban. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Dormían a las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche da sueñito, más después de la cena, más sueñito te da, hace frío, te quieres abrigar, te arropas y te duermes. Y Pablo y Silas estaban durmiendo. ¿Eso estaban haciendo? No. Miren lo que había pasado con ellos. Habían sido azotados, habían sido avergonzados, habían sido despojados de su ropa, de todo lo que tenían. Habían sido humillados públicamente. Ojo, el azote no había sido con algo que no les dolía mucho, no, el azote había sido con vara. O sea, ellos estaban adoloridos. Fueron muchos azotes, dice la palabra de Dios. Ellos estaban adoloridos, ellos estaban humillados, emocionalmente estaban mal, físicamente estaban mal. Lo que no se apagó en ellos fue su espíritu. Lo que en ellos no se apagó fue su espíritu. Y dice que eran la medianoche y Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Cuando a ellos le pasaron todas estas cosas malas por hacer lo que a Dios le agradaba, ¿renegaron contra Dios? ¿Criticaron a Dios? ¿Le echaron la culpa a Dios? ¿Dijeron ya no más oro? ¿Ya no más me levanto de madrugada porque Dios no escucha, porque Dios no obra, porque Dios no responde? ¿Porque Dios me abandonó, porque me dejó solo, porque permitió esto, porque permitió lo otro? ¿O es que se levantaron a medianoche y oraron y adoraron y cantaron himnos a Dios? Cuando ellos hicieron esto, cuando esa convicción hubo en ellos, que a pesar de todo el mal momento que pasaron, siguieron orando y siguieron alabando a Dios, miren lo que pasaba. Ojo, que ellos estaban dando un testimonio, ¿ah? Muy aparte de demostrarles a Dios de que su amor hacia Él seguía intacto, estaban mostrándole a los presos lo que amar a Dios significaba. No es que amaban a Dios cuando todo les iba bien y cuando eran usados por Dios y conocidos por todas las naciones. No, es que ellos le enseñaron a los presos que en lo bueno y en lo malo ellos seguían orando y alabando a su Dios todopoderoso. ¿Eso la gente conoce de ti? Que aún en lo bueno y en lo malo sigues honrando a tu Dios. ¿Sigues alabando a tu Dios? ¿Sigues adorando, orando a tu Dios? ¿O es que conocen de ti que porque tuviste una mala temporada te alejaste del Padre? Te alejaste de Dios, te enfriaste. ¿Qué es lo que conocen de ti? ¿Qué es lo que tú has dado a conocer a las personas? ¿Cuál ha sido tu testimonio?
de ser una persona fiel al Señor o de darle la espalda cuando las cosas no fueron como tú esperabas. Dice que mientras que los presos escuchaban todo, ellos oraban y cantaban. ¿Qué más dice? De pronto hubo un terremoto. Miren lo que pasó. Un terremoto tan violento, miren, tan violento, que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hoy el Señor te trae la respuesta a tu mala temporada. Hoy el Señor te está trayendo la respuesta a tu mal tiempo. Pablo y Silas habían sido azotados, avergonzados, humillados. El Señor en ese momento no había hecho nada. No había hecho nada en ese momento. El Señor no los libró del azote. El Señor no los libró de la humillación. El Señor no los libró de la vergüenza pública. El Señor no los libró de nada de esas cosas. El Señor obró en ellos e hizo algo grandioso cuando, a pesar de todo lo que pasaron, ellos siguieron orando y alabando a Dios. Tu adoración, tu oración en la tribulación, después del dolor, después de la aflicción, mueve la mano poderosa de Dios y provoca algo tan violento que se abren todas las puertas que para ti estaban cerradas. Que se abren todas las puertas que tú creías que nunca se iban a abrir. Y se rompen todas las cadenas que te tenían en cautiverio. Y se rompen todas las cadenas que te tenían esclavizado a todo lo malo. Porque a pesar de tu dolor, a pesar de tu aflicción, a pesar de tu tribulación, a pesar de que te dolió todo ese tiempo de aflicción, tú decidiste seguir orando y alabando a Dios. Tú decidiste seguir orando y alabando a tu Dios. Y eso movió la mano poderosa de Dios e hizo que ocurriera un terremoto. Y no fue un terremoto normal, dice que fue un terremoto violento. Hizo algo poderoso el Señor, algo que nunca antes se había visto, algo que nadie había experimentado, algo que nadie se lo esperaba. Hizo algo violento, algo tremendo. Que esos barrotes que te tenían encarcelados se vinieron abajo. Se estremecieron de tal manera. Se va a estremecer tanto tu vida que el Señor va a abrir puertas que nadie podía abrir. ¿Los presos podrían abrir sus puertas y salirse cuando querían? No, ¿verdad? Pero el Señor dice que hará un mover por cuanto tú le fuiste fiel al Señor y no le dejaste de orar ni de alabar. Habrá un mover que al instante hará que esas puertas que nadie podía abrir se abran. Y esas cadenas que nadie podía soltar de tu vida se suelten. Porque Dios mismo se encargará de romper esas cadenas y de abrir esas puertas de bendición para tu vida y la mía en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bendito es el que vive. Bendito es nuestro Dios. Hoy te está trayendo esta palabra porque el Señor quiere bendecir a sus hijos.
Y sus hijos viven tan enfocados en el dolor y en su mala suerte y en su mala racha y en su mala temporada y en sus odios, en sus resentimientos, en sus amarguras y en todo lo malo, menos en lo que Dios está obrando a través de ese tiempo de azote, de aflicción, de dolor en tu vida. Si estás en la cárcel espiritual, alégrate. Desde ya glorifica el nombre del Señor. Ora, sigue orando más en este tiempo, sigue alabando más en este tiempo, porque es el estremecer de Dios el que viene a tu vida. Es ese terremoto violento que Dios hará que tu vida sea sacudida para que las puertas se abran y para que todo barrote caiga y toda cadena que te ha tenido en cautiverio y esclavizado se rompan y seas libre para la gloria de Dios. Es el tiempo en el que el Señor quiere obrar. Es el tiempo en el que el Señor quiere hacer grandes cosas. Dice que el carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Así se va a desesperar el enemigo cuando vea lo que Dios está haciendo en ti. Se va a querer desesperar, se va a querer matar, se va a querer alocar el enemigo. El enemigo se va a alocar de lo que Dios va a hacer en ti. Dice que el carcelero pensó que ellos se habían huido. Dice, pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Miren, todos estamos aquí. Porque el que Pablo se quedara, a pesar que las puertas se habían abierto, era porque él entendía el propósito por el cual Dios lo había llevado a ese lugar. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, en ese momento, Dios no quiere que te alejes de ese propósito. Dios lo llevó con un propósito a ese lugar. Dice Dios en su palabra que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Todas las cosas, aun cuando sea una mala temporada en tu vida, aun cuando pases dolor, aflicción, vergüenza, azote. Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida. No solo quiere abrir puertas para bendición, no solo quiere que seas libre del cautiverio. Es que tu propósito en esta vida es impactar la vida de otras personas y que a través de tu vida y la mía, de tu testimonio y el mío, más gente conozca de ese Dios poderoso. Dice que Pablo gritó a gran voz, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí, tranquilo, no te desesperes. Aquí estamos, le dijo. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Sila. Miren lo que Dios hizo. Miren lo que Dios hizo. Que ese carcelero, el que estaba vigilando que no se escapen, que no se huyan, que nada, terminó rindiéndose a los pies de ellos y reconociendo, honrando a ellos. Los terminó honrando a ellos. Porque a pesar que tuvieron la oportunidad de huir, de escaparse, de irse, no lo hicieron. Tuvieron compasión de este hombre. Porque sabían que si ellos no estaban, a él lo iban a matar. Él ya sabía lo que iba a pasar, por eso que él mismo quiso hacerse daño. Pero ellos detuvieron eso. Ese era el propósito por el cual Dios quería que ellos estén ahí. Salvar la vida de este hombre, que era un hombre que no creía, porque era romano, era un hombre que no creía en los judíos, tenía otras costumbres. Pero a través de la vida de Pablo y Silas, él entendió y fue revelado a su vida muchas cosas que él no conocía. ¿Y qué dice? Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Miren lo que trajo esa actitud de Pablo y Silas. Trajo que un hombre sea ganado, un inconverso crea
sin palabra alguna, sino por la actitud de ellos, porque vio la actitud de ellos. Sea ganado para el Señor. Señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Y qué le dijeron ellos? Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y salvará, y se salvarán tú y tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Porque ellos sabían que si uno solo creía, ese evangelio se iba a extender a toda esa familia. Y toda esa familia iba a seguir impactando otras familias. La pregunta es, ¿cuántas familias estás impactando con tu testimonio? ¿Cuántas familias, cuántas vidas estás ganando para Cristo con tu testimonio? ¿Cuántas? ¿Estás dando un buen mensaje de Jesús con tu vida? ¿O estás dando un mensaje equivocado de quién es Jesús en nuestras vidas, con nuestras vidas? Pablo y Silas dieron un buen mensaje, porque el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Y ellos le dijeron, solamente cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos, le dice. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él tomó a su familia y fueron bautizados. Miren todo lo que ocasionó la vida de Pablo y Silas en esa cárcel. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en el Señor, en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelten a esos hombres. Miren, tu enemigo va a venir así, el enemigo va a venir arrepentido. Suelten a esos hombres, dicen. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo, miren, los magistrados ya habían dado la orden de que ellos se vayan tranquilos, ¿no? Pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? Ajá. ¿Ustedes creen que después que el error que han cometido con nosotros, que nos han humillado, que nos han azotado, que nos han metido a la cárcel, ¿ustedes creen que nos van a sacar en secreto sin que nadie se dé cuenta que nosotros hemos salido de acá y que hemos sido juzgados injustamente? Miren lo que Pablo les dice, ¿ah? De ninguna manera no se los voy a permitir, dice Pablo. No se los voy a permitir. No voy a permitir que ustedes nos saquen en secreto. De que ustedes no publiquen, no demuestren, no muestren a todos los que nos vieron ser azotados, nos muestren salir reivindicados. De ninguna manera, dijo Pablo. Nosotros somos ciudadanos romanos. Ojo, si bien Pablo era creyente del Señor, Pablo era romano, era ciudadano romano, pero con un corazón que amaba a Dios, que había aceptado a Dios en su corazón, que Dios lo había usado. Miren, nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos, le dijo. No vamos a aceptar que manden al carcelero. Vamos a pedir que las mismas autoridades que nos mandaron aquí injustamente, sean ellas las que vengan hasta aquí y nos saquen. Miren lo que Pablo dijo. Miren lo que Pablo pedía. Él no quería cualquier cosita, ojo, ¿ah? Él estaba pidiendo a las autoridades de ese lugar que vengan y hagan las cosas como tenían que hacerlas. Dice, los alguaciles fueron a decirle a los magistrados lo que Pablo había dicho
Y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Tus enemigos, los que contra ti se levantaron, cuando sepan, cuando se enteren que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un embajador de los cielos aquí en la tierra, que tú eres un hijo del Rey Todopoderoso, del que él creó el cielo y la tierra, de que es dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en este mundo, se van a morir de miedo, van a temblar, porque no van a ser tus fuerzas las que contra ellos irán, sino va a ser suya la justicia y la venganza que tu Dios Todopoderoso ejercerá contra los que te persiguieron, contra los que te humillaron, contra los que te azotaron, contra los que hablaron mal de ti, contra los que murmuraron y buscaron tu mal. Y dice que ellos, al enterarse que eran ciudadanos romanos, temblaron, se asustaron, dice la palabra. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos le pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Con ruegos, por favor, no hagas nada en contra de nosotros, es lo que tus enemigos te van a decir. Aquellos que contra ti se levantaron y buscaron tu mal, aquellos que te hicieron el daño. Dice que ellos vendrán así y te suplicarán que te vayas de la ciudad sin hacer laberinto. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. ¿Quién era Lidia? ¿Quién era Lidia? La mujer que vendía las telas y que amaba al Señor, que adoraba a Dios. Fueron a la casa de ella, dice. Que honraba a Dios. Que honraba a Dios. Después que salieron de la cárcel, después que los magistrados le pidieron, le suplicaron que por favor se vayan de la ciudad, pasaron por la casa de Lidia, dice la palabra de Dios, y dice que luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los hermanos lo consolaron a ellos. Amén. Los hermanos los consolaron. Y luego se fueron. Miren lo poderosa de esta enseñanza. Miren lo poderoso del testimonio de Pablo y Silas, que siendo personas de bien, que siendo siervos de Dios, que siendo personas que hacían lo correcto para el agrado de Dios, pasaron tribulación, pasaron dolor, pasaron azote, pasaron vergüenza, pasaron todo por amor a Dios. Pero no fue su accionar de Dios hasta que ellos, después de todo ese dolor, oraron y alabaron a Dios. A pesar de su dolor, a pesar de sus heridas, a pesar de su vergüenza, a pesar de su tribulación, a pesar de todo lo que pasó en sus vidas, ellos a medianoche oraban y alababan a Dios. Y dice Dios que provocó un terremoto. Y ese terremoto no fue cualquier terremoto. Fue tan violento que hizo estremecer todo. Que trajo abajo los barrotes de la cárcel, que abrió puertas que nadie podía abrir y que los hizo libres de esas ataduras. Eso es lo que hará el mover de Dios. Eso es lo que tu oración y tu alabanza en medio del dolor ocasionan que Dios haga en favor de ti y de mí. Que esa aflicción, que esa tribulación, que esa situación por la que tú estés pasando no sea un motivo para desanimarte, sino que sea un motivo para que tu adoración, tu alabanza al Señor, tu oración se intensifique aún más y seas de testimonios para muchos y sea ocasionando ese mover de Dios poderoso para gloria y honra de su nombre. Que Dios Todopoderoso sea animándote y el que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios y la ponga por obra para gloria del Padre. Este es el tiempo de bendición. Este es el tiempo de libertad
del Señor. Libertad en todas las áreas de tu vida, en todas. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. El Señor quiere causar ese terremoto tan violento en nosotros que traiga abajo todo lo que el enemigo levantó en nuestras vidas para la bendición y la gloria de Dios. Él nos quiere libres, Él nos quiere bendecidos, Él nos quiere honrados, pero somos nosotros los que decidimos si queremos eso para nuestras vidas o no. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que esta palabra quede atesorada en su mente y en su corazón, y no solo sean oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios para la gloria del Padre y la bendición de sus vidas. Que estén bien, que tengan una noche muy bendecida, y nos vemos el próximo jueves con una palabra poderosa de parte del Señor. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones, cuídense.